¿Empezaron? No, No comenzamos. todavía no empezamos. Era un comentario que hacía Juan. Una introducción. Una breve introducción. Siempre hacemos una breve. Una breve. Porque él siempre tiene. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí en nuestro encuentro de los martes en el Club de Lectura Itapucú. Hoy vamos a tener el honor, el placer de compartir un texto de un gran escritor latinoamericano de origen paraguayo. Si bien posteriormente a su exilio por razones políticas desarrolla toda su obra más importante, que su novela emblemática es El George Supremo, me estoy refiriendo a Augusto Roa Bastos. Entonces, quisiera leer alguna pequeña reseña de él. Augusto Roa Bastos nació en 1917, falleció en el 2005, novelista y cuentista paraguayo, célebre por su obra Yo, el Supremo, en la que analiza las relaciones de poder en Latinoamérica y una profunda exploración del idioma. Aunque sus cuentos han sido relegados frente a su novelística, Roa Bastos posee un notable don para contar historias en espacios breves. Su prosa es sobre todo realista e impone un narrador que es a la vez cuentero, según la tradición oral, y escritor, de manera que su realismo transparente queda matizado por la poesía de la tierra. Entre sus cuentos memorables se hallan El pájaro mosca, Bajo el puente y Juegos nocturnos, que es el que hoy vamos a compartir. Parte de la ficción breve de Roa Bastos es menos fabulesca y se sustenta en la investigación de una realidad difuminada, que solo se va descubriendo en el proceso de lectura. En 1989 recibió el Premio Cervantes. Ustedes saben que el Premio Cervantes está considerado para los escritores en español el Nobel. O sea, nosotros lo tenemos acá también a varios, ¿no? Entre ellos, bueno, Borges, Bioy Casares. Hace poco Fernández Díaz. Fernández Ah, Díaz. Fernández Díaz. Príncipe de Asturias, ¿verdad? Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias, sí. Ah, no fue Que es otro, no. César Arias estaba ahí ya para candidato para Sergio Ramírez, por supuesto él es nicaragüense. ¿No? ¿Cómo? Sergio Ramírez. Es decir, entonces estamos hablando de un escritor que tiene un prestigio ganado internacionalmente. No vamos por supuesto, a hacer el análisis acá de su novela más emblemática. Sí, vamos a decir de que bueno, esa es la que le catapultó a un escalón internacional de fama. En los circuitos literarios de Buenos Aires se hizo muy amigo de Ernesto Sábato y de Bioy Casares. Frecuentaba esas reuniones literarias, también por supuesto con la comunidad paraguaya de artistas, de escritores, todos se vinieron desde allá, tanto localizados algunos en Buenos Aires y otros en Montevideo, porque es una cosa muy interesante lo que cuenta en sus memorias Roa, de que se compartía un ámbito que no era solamente Buenos Aires, si bien el faro era Buenos Aires, pero como que también incluía Montevideo porque había cercanía y había exiliado también allá, entonces inevitablemente había una interrelación ahí. ¿Quién era el tirano, Juanchi? El tirano era Stroessner. Stroessner. Sí, él se está refiriendo a eso, pero él no escribe sobre Stroessner, escribe sobre el primer dictador que tuvo Paraguay, que fue Gaspar
Rodríguez de Francia, allá en la época de Belgrano, cuando se produce la Revolución de Mayo, le encomienda Moreno que vaya a llevar, digamos, y que se plieguen a la revolución. Paraguay dice no, nosotros nos plegamos y nos liberamos nosotros, somos nosotros independientes. En la batalla de Tacuarí, donde muere el tamborcito, el Tacuarí, ¿no es cierto? Y cuando el que da el nombre a Yo el Supremo. Roa Bastos, Augusto Roa Bastos, que es este escritor que estamos por hablar hoy. No, yo sé, pero. Pero es Rodríguez de Francia. Rodríguez de A Francia. ese se refiere. Claro, Ahí hay un sí. juego de palabras ahí. Llegan los caballeros, Rodríguez de Francia, Claro, y queda Rodríguez. Claro, hay un juego de palabras que es muy borgiano también, porque está, digo borgiano por lo de el otro el mismo, ¿no? Yo, coma, el supremo, ¿no? Y un poquito Interesante. el estudio de toda la dictadura latinoamericana. Sí, Un análisis. sí. Es Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier. Ular Alejo Pietri, Carpentier. Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa en el Chivo, Ah, Fiesta no, del Chivo, no, buenas noches. conversaciones en la Conversaciones en la catedral. Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que además han tenido puntos en comunes todos esos Sí, regímenes. totalmente, total. Carlos Fuentes también. Así que estamos. Él al morir, por lo menos hasta que yo viví, él formaba o era simpatizante, cercano al Encuentro Nacional. El Encuentro Nacional vendría a ser lo que fue el Frepaso acá. Claro, Una claro, cosa claro. de izquierda Sí, moderada. sí, sí. En Paraguay. Sí, Paraguay. Paraguay, sí, Y sí. Roa Bastos Sí. era simpatizante Sí. del Encuentro Nacional. Y después, por supuesto, participando en todos los congresos de literatura a nivel nacional, a nivel internacional. Hola, realmente porque fue adquiriendo un prestigio y que eso le fue a la vez generando una autoridad, no solamente, yo de alguna manera hago un parangón con Sábato, porque Sábato es uno de nuestros grandes escritores contemporáneos, que a la vez lleva ¿cómo podríamos decir? Un prestigio en la literatura, pero también en su filosofía de vida, digamos, ¿no? Él fue también el que estuvo a cargo de la comisión que le encomendó Alfonsín por la CONADEP, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso marcó ahí una cuestión con este escritor, digamos. Bueno, de la misma manera, al escribir esa novela y al ficcionalizarla, él como que amplificó y puso ahí el centro de la escena esta cuestión del poder en Latinoamérica, que les voy a leer un Y sobre todo porque fragmentito. lo vivió en carne propia. Y porque lo vivió en carne propia. Dice Roa Bastos: de origen campesino yo mismo, empecé a conocer y amar a esa gente oscura, esa tierra de indecible belleza, de la que el destierro me había cortado, acaso para siempre. Pero que el destierro mismo me las había devuelto, transfiguradas y enriquecidas en la dimensión del hombre americano, del hombre universal, que yo siempre había buscado en vano en el interior de ese enclave. Aislado en medio de los balcanizados países del sur, incomunicados entre ellos mismos, dominados por las lacras de la dependencia neocolonial, empecé a conocer y amar mi tierra y a mi gente, sin maniqueísmo, con intransigente rigor, sin complacencias sentimentales. Podría decir que el exilio me hizo escritor y que me llevó a asumir este oficio, esta singular y difícil artesanía en ejercicio pleno de la libertad y la responsabilidad individuales con relación a la sociedad. Libertad y responsabilidad sin las cuales todo arte es imposible. Bueno, La vida misma. vamos a tomar esas palabras de Roa Bastos como la introducción a su texto. Ahora sí, ya vamos no sé si alguien quiere hacer algún comentario previo, si no, ya vamos a la lectura. Bueno, muy bien. El título del cuento, del texto, es Juegos Nocturnos.
No, dijo el hombre, sin sacar los ojos de las páginas del libro. Ni el húmedo cigarro de la boca. Tendría que levantarme, caminar un poco, probar algún bocado antes de que llegue. Después debo apagar la luz y ya no puedo hacer ningún ruido. Los dos entran ahí y se están a los arrumacos y a las caricias, mientras yo me hundo en la nada del sueño. Véanlo algo ayer, dice Pepe. Tal vez sí, tal vez no. Todo es y no es. Lo único que podemos inventar son nuestros vicios. Pero pongamos las cosas en claro. Si no vienen, mejoró, ¿de acuerdo? Pero no por lo que oiga o vea de esos mocosos, sino por el tiempo perdido en la espera de que vengan o falten. Por ahí anda la cosa. ¿Se han dado cuenta de lo que está por suceder? Produce siempre en los que esperan un estado de desconfianza, de sospecha, una intoxicación. ¿Comprenden? Miedo de un bicho, qué sé yo, como el ratón en la fábula de Kafka. Pero esos dos que saben de Kafka, ni de Monte. El bajo vientre no sufre cólicos metafísicos. Mientras ellos se aman, están inmunizados contra la realidad. Ya quisiera yo estar en su lugar, pichones. Ustedes llegan y se meten en el jardín, la casa a oscuras, para ustedes solos, del lado afuera, ¿no? ¿Se entiende? El rinconcito de siempre, entre el ligustro y la tapia del fondo, bajo la cinacina. Avanti, tórtolos, pónganse lo suyo. Más no puedo darles. Pero a ver si encuentran en todo Olivos un lugar más apropiado que este para lo que ustedes necesitan. Luego, el humor triste, ladeándose hacia el sarcasmo, en la voz que burbujea otra vez la lectura. Comillas. La invisibilidad de los pobres es una de las cosas más importantes acerca de ellos. No están simplemente descuidados y olvidados como en la vieja retórica reformista. Lo que es mucho peor, no se los ve. ¿Cómo se las ingenian estos profetas de la decadencia para no quedar mal? Si serán chorros, las estadísticas ahora, en lugar de las escrituras. Millones de personas se apegan al hambre como una defensa contra la muerte por inanición, mutilados en cuerpo y en espíritu, existiendo en planos que están por debajo de la decencia humana. No me vienen a decir ahora, mándenlo a Job, lamentándose sobre las computadoras electrónicas. Desde algunas cuadras, la música chirriante de un amplificador arrastra sus ecos entre los árboles y rebota contra los vidrios con un tenue susurro. La luz del velador, encapuchada con una vieja cartulina de almanaque, agranda aún más la figura tendida en la cama. Las tostaduras del foco han rajado el cucurucho en unas estrías de luz más vivas, que no alcanzan a alterar, sin embargo, la densidad uniforme de la penumbra. En el círculo iluminado solo emergen el libro y la mano que lo sostiene, subiendo y bajando sobre el lento y desigual balanceo del pecho. A veces la respiración se detiene y el aire acumulado se va desagotando en la emisión de las frases con el contenido desinflarse de un suspiro, de un bostezo. La cabeza se mueve apenas siguiendo las líneas, sin interrumpir la inmovilidad de flotación en la que el hombre parece encallado. Comillas. Si esa gente no se está muriendo de hambre, tiene hambre y ha engordado de hambre, porque ese es el resultado de las comidas baratas, lo que es relativamente cierto, y de lo que se tira y no se aprovecha, agregaría yo.
¿Por qué no se van a revisar los tachos de basuras alineados en las veredas? Las calles de los barrios son un asco, dice Pepe. Pero no solamente allí, digo. El despilfarro es el mismo arriba y abajo. Yo suelo remover esos tachos con un palo. Si consigo espantar a los perros y gatos que parecen buscar su alma entre los desperdicios. Hay de todo, créanmelo. Si hasta a veces me entran ganas de robarle algo a los bichos para llevármelo a casa. Cualquier cantidad de comida, como para alimentar regimientos, poblaciones enteras subdesarrolladas. Sí, pero esos tachos de basura, ¿en qué barrios? Y delante... de basura, ¿en qué barrios y delante de qué casas están? Le dice el marido de Julia, friccionando la rodilla de la mujer por debajo de la mesa. En cualquiera, doctor. Vaya y vea. Va a encontrarlos hasta en los sumideros de la Carra y Avenida del Trabajo. El abogado pica el anzuelo, se levanta y dice alargando la jeta hacia mí: yo los llevo en el coche. ¿Qué se me habrá metido? ¿Qué se me habrá ocurrido meterles el bolazo de que los grasas despilfarran tanto como los de arriba? No fue lindo verlo a Pepe, el arquitecto, a Martina, a MacGregor, revolviendo como ciruja los tachos del antiguo bañado de flores, mientras las mujeres en los coches daban grititos, arrugando la nariz y llamando idiotas a los maridos. Los pobres van quedando cada vez más fuera de la experiencia y de la conciencia de la nación. Ese cuento, Mr. Harrison, yo se lo rifo. Por un instante, las estrías de luz brillan en los ralos cabellos pegoteados a la frente. La música del altoparlante viene y va con las ráfagas que traen los ecos de un bailable, mientras él continúa murmurando. Pero si solo se tratara de comer, está el plancton. ¿Es esa la palabra? Ustedes que leen selecciones. Podría ser la solución, ¿no? Todos de nuevo al mar. A vivir al mar. A comer en el mar. Donde hay comida para todos. Con sus infinitas praderas de algas, de detritos orgánicos, de escabeche, galaxias de gelatina para una ensalada de nunca acabar. Maldito el día en que se nos ocurrió salir del mar, plantarnos en dos patas y largarnos a andar por la maldita tierra. Porque el fuego, la rueda, los metales, la invención del ego o de la bomba, los viajes interestelares, no nos han compensado bastante de lo que perdimos al desalojar la placenta originaria. Anoche, no me diga, minga, digo, pero sé que tiene razón. Porque no todo es asunto de comida, de glándulas bien o mal satisfechas. La belleza y los mitos son máscaras perennes de la pobreza. Así es como abrillantan la fruta picada y nos meten el gusano hasta en las hojas. El que traga amargo no puede escupir dulce, decía mi abuelo. En mi país, que es el país del mito por excelencia, dijo una vez Campos Cervera, usted ve a los chicos comiendo tierra tranquilamente en los suburbios de Asunción. Cuando Saint-Exupéry anduvo por allá organizando el servicio de la Air France, lo llevé una tarde para que lo viera y escribiera sobre eso. Al franchute se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo quería creer. Fue a buscar el mito y se encontró con eso. Pero después, ni una palabra sobre los chicos comedores de tierra. A lo sumo unas referencias sobre la selva invasora que se come en las calles de Asunción por debajo de las piedras del pavimento. Bueno, no exageremos, le dije al poeta paraguayo, para elevar un poco a broma la cosa. Fíjese que no me parece mal que los vivos coman tierra, si después ella nos va a comer a nosotros. Y una torta de buena tierra colorada, no sé por qué va a resultarle a los chicos más desabrida que una de hojaldre. Sobre todo, si no lo han probado nunca. ¿Usted piensa que la revolución, yo siempre uso la R mayúscula,
para prevenir los salpullidos sectarios. ¿Usted piensa que la revolución, agarro y le digo aquella vez, que la revolución le va a dar esa torta de hojaldre? Me miró tapándose el ojo que veía mal. La salvación que se alcanza antes del tiempo y sin verdadera proximidad no tiene sentido, pero es ese sentido lo que busco, dijo. Gran tipo el paraguayo, pero le faltaba humor. Cuando lo andaban persiguiendo, vivió un tiempo conmigo. Nadie iba a ir a casa a buscarlo. Todavía me habla a veces. La voz pesada, cansada, lejana. Una noche casi le abro la puerta, sin recordar que estaba muerto. Pero aquella tardecita le dije eso, de que no todo es asunto de estómago, que la pobreza esencial es de otro carácter. Me lo llevé a la estación de Olivos. Y si no, mírela. La mujer está en el andén con la orilla, esperando la entrada del convoy. Comida para ese apuro terrible con el que va a llegar tarde a cualquier parte. El tren se detiene, la mujer se arrima a la plataforma. Hace como que va a subir, pero no sube. Cuando el tren arranca, da un paso. El poeta corre a ayudarla. Y la vieja se desata en improperios contra él, en húngaro, en alemán, qué sé yo. Después va a sentarse de nuevo en el banco, con la raída maleta sobre las rodillas, muy modosa y tranquila, esperando el próximo tren. Él me mira. Viene aquí todas las tardes, a la misma hora, le digo. Está un buen rato, jugando a tomar un tren, pero ninguno de estos ha de ser el que ella espera. Un día irá a pararlo a las ruedas, y entonces habrá llegado. Los ojos ascuosos reflotan en la claridad, mientras pugna por prender el cigarro. El último fósforo se apaga, y otra vez la telaraña de hilitos luminosos pegada a la cara. Comillas. Tal gente carece, además de alojamiento adecuado, educación, atención médica. El gobierno ha documentado todo esto para el cuerpo de los pobres, y las cifras se citarán a lo largo de este libro. Pero hay algo aún más importante. Esta pobreza doblega y deforma el espíritu. Acabaremos. Esto sí que es andar en la lluvia sin mojarse, ¿eh? Se sienta en la cama, rascándose la nuca con el pulgar. Después se pone de pie, despacio, la cara vuelta hacia la ventana, hasta comprobar que los ecos del amplificador continúan rebotando los vidrios, y entonces va al baño. El flojo pijama magnifica todavía más en la penumbra la silueta monumental. Al salir, enciende la luz del pasillo y pasa a la cocina. Sobre la hornalla hay una sartén con sobras de fritura entre la grasa endurecida. Se queda mirando los restos de comida, los brazos cruzados sobre el abdomen. Por un momento solo se oye su voz farfullando en la oscuridad. Es algo más sutil, más insidioso que utiliza nuestro cuerpo, los reflejos, la miseria de la costumbre para rebajarlo aún. Una especie de bronca sorda, de calambre moral que fumiga su ardor en todas direcciones, que acumula este sarro en la boca. Se oye chocar el cupitajo contra la losa de la pileta y enseguida el chorro del grifo. La voz se aleja y la silueta reaparece en el dormitorio contra la claridad de la pantalla. Se sienta en la cama y el pie choca contra la caja que está debajo. La levanta, escuchando los ecos del bailable que pasan, haciendo retemblar tenuamente los vidrios. De adentro saca un viejo ventilador, lo pone sobre una silla frente a él y aprieta otra perilla que cuelga de la cabecera. Pero entonces el ruido del motor y de las aspas tapa la música de afuera, lo apaga. Se restaña el sudor con un extremo de la sábana. Comillas. Cuando se vive en los barrios residenciales, es fácil suponer que nuestra sociedad es en verdad una sociedad opulenta. Basta de pavadas, Mr. Harrington. En su país,
un hombre honorable puede ser salvado de bigamia, como decía alguien, si prueba que tiene 3 mujeres. La sociedad opulenta no es más que una sensibilidad. Ríanse si quieren, pero la pueden encontrar en cualquier parte. No hay barreras de clase, de raza ni de religión. A la inglesa, por ejemplo, la conocí en el tren por pura casualidad, viajando juntos de Olivos a Retiro. En el bombardeo de Londres por los alemanes, había perdido a su marido, piloto de la RAF, que estaba disfrutando de una corta licencia. Después de la guerra, Caroline se vino para acá, puso una boutique en Santa Fe, Paraná, terminó invitándome a la casa. Bueno, estas cosas acaban sucediendo así. Cenábamos fiambre, un buen whisky, si tenía. Yo me sentaba un rato al piano. Caroline deliraba por Edgar, pero no pude aprender el más roñoso fragmento para hacerle el gusto. Opté por regalarle un disco con el concierto interpretado por Casals. Hay un trino del andante en que las cuerdas murmuran claramente Homo, hominis, lupus. ¿Una broma de Edgar? ¿O de Casals? No sé si se han dado cuenta alguna vez de esto. Caroline escuchaba el disco con todo el cuerpo, marcando los compases con los nudillos y tarareando los temas, sin el menor sentido del ritmo ni de la melodía. Al llegar a cierta hora se ponía excitada. La primera vez que pasó aquello me asusté un poco. ¿Para qué voy a negarlo? Se puso rígida y con gesto de sonámbula prendió la radio y apagó las luces. El silencio que siguió, lejos, muy lejos, debajo del mar o al otro extremo del mundo, comenzó a sonar el Big Ben en la audición de la BBC. Después me contó que era la hora en que había muerto el marido. Volvía a sentir entre las campanadas, explicó mordiendo el pañuelo y aferrándome la mano como una posesa, la explosión de las bombas y el fragor del desmoronamiento. Erizada contra mi mano, estrangulaba un grito de espanto y una sarta de palabras en inglés inentendibles por la desesperación. En medio del polvo cortado por los coletazos de los reflectores, del alarido de la sirena, del infierno, las baterías antiaéreas que destrozaban el cielo en busca de los impulsores, un hombre, altísimo, pálido, que brillaba en la oscuridad. Al menos para Caroline, salía de entre las ruinas humeantes. ¡Patrick! ¡Pat!, gemía ella. Y Pat, muy ceremonioso, venía a ponerse entre Carolina y yo, hasta que se extinguía la última campanada. Cuando ella volvía a encender la luz, yo alcanzaba a ver todavía en las pupilas grises la puntita de una locura feliz que se desvanecía rápidamente. Estos chicos no. Entran y se van a su rincón con toda naturalidad, sin complejidades. No sé si me explico. Son sanos, tienen una sangre joven y caliente. Nada de los retorcimientos de un ego hastiado, torturado, como el de ustedes. De un superego con las fibras del freno todas quemadas. Esos dos pelafustanes aman la vida, se aman, no tienen nada más que eso. Son pobres, pero son ricos. Y si la dicha existe sobre la tierra, ellos son dichosos. Ustedes lo tienen todo y les falta la mitad. Yo tengo el piano, tengo a Mozart, Bach, a Beethoven, tengo la casa. A ellos les basta con la sombra que les echa sobre los yuyos del jardincito. Soy más pobre que ellos. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué no los invitás entonces a que pasen adentro? Dice ingenuamente Pepe desde su butaca, distraídos con sus paisajes de sol cargados de nieve. No crea que no lo he pensado, le digo. Las noches lluviosas de los sábados, sobre todo, he imaginado la muchacha entrando de la lluvia, con el pelo empapado y la cara humeando al rojo bajo las gotitas, avergonzada, un poco asustada. Yo les hubiera podido tocar un rato esos valses románticos de mis tiempos del liceo, los nocturnos. Todavía puedo hacerlo chapalear sobre el teclado si se ofrece. La jubilación no me lo ha borrado de los dedos del todo. ¿Pero los invitaste o no?, parpadea Pepe. Eso hubiera sido aguarles la fiesta, y peor que la lluvia. Además, se habría roto el pacto, se habría terminado el misterio. Les podrías tirar una loneta por la ventana, dice el marido de Julia. Mientras ella
ella está en el living dándole a la canasta con las otras. Se oye el mosconeo de sus charlas, los golpes de la ficha, sus risas de gallinas viejas. Los miro largo rato sin verlo. No, los barates. Ustedes, ni muertos, podrían entender lo que está más allá de la punta de sus narices. La mano del hombre cae de golpe sobre la perilla y apaga la luz. Al oír los pasos que se acercan, que entran al jardín y se desplazan hacia el rincón preferido, un poco más allá de la ventana. Hay un silencio pesado, corto. Luego el rumor de las voces enredadas en un ronroneo de bocas que no se aman, sino que discuten. La voz del hombre corta ásperamente el hilito quejumbroso de la muchacha. La va rodeando en oleadas de una ira sorda, de dientes apretados y músculos en tensión. Se hincha en palabrotas y revienta por fin en la palabra infame, en el sonido de un bofetón, en el que todo el cuerpo ha debido cargar su peso porque restalla como una explosión y envía al otro cuerpo contra la pared. Enseguida, las zancadas del hombre se alejan, haciendo rechinar la arena sobre las lajas, aplastando los tallos secos del jardín. Los sollozos de la boca aplastada contra la pared se van aplacando poco a poco en unos gañidos de animal apaleado. El clic de la perilla vuelve a encender la luz, pero entonces los quejidos cesan de golpe y se oye un pataleo asustado, el rumor de un cuerpo caído de rodillas, levantándose, abrazado a la pared, huyendo a tropezones con su propio pánico, que agita al pasar los rosales secos, que embiste ciegamente contra la madera carcomida del portón. No, dijo el hombre, sentado en la cama, restregándose los ojos. No sé, dijo, luchando por recordar algo. Hizo girar los ojos turbios de sueño a su alrededor, intentando un impulso de levantarse, pero se desmoronó de nuevo. Después se agachó, oprimió la perilla del ventilador, parpadeó 2 o 3 veces hasta oír que el zumbido encerrado en la caja llenaba la habitación y se quedó dormido en el círculo de luz, subiendo y bajando sobre el pecho. Bueno, la verdad que un texto que a mí me impactó por su potencia en la manera en que cuenta una historia robada. Yo me imagino un intelectual desilusionado de la izquierda, podríamos decir fines de los 60, los 70, y que está recordando, mientras está ocurriendo en su alrededor, bueno, esta escena de la pareja, ¿no? Y a la vez se le vienen recuerdos atravesados, todos por una palabra o por un verbo, que podríamos decir el hambre, la comida. Desde el comienzo del cuento, del texto, empieza Roa a darnos referencias de citas. La primera a Kafka, que dice la fabulita de Kafka. ¿Y a qué se está refiriendo la fabulita de Kafka? La fabulita de Kafka se está refiriendo a una fábula que escribe muy cortita Kafka sobre un gato y un ratón, donde el ratón dice: dijo el ratón, cada día el mundo se vuelve más pequeño. Al principio parecía tan amplio que yo tenía miedo. Corría más lejos y me sentía feliz de que al final pudiese ver a lo lejos paredes a derecha e izquierda. Pero estas largas paredes vienen a juntarse tan rápidamente que ya me encuentro en la última pieza. Y ahí, en el rincón, está la trampa en la que caigo. Tenés que correr en otra dirección, dijo el gato, y se lo comió. O sea, desde la primera cita que hace Roa Bastos, que es literaria, ya pone la palabra comer, se lo comió. En la segunda cita, que es una cita de la Biblia, Job, en el capítulo 41, a Job lo come la ballena, o el monstruo, el leviatán. Después, él está leyendo un libro justamente sobre el hambre, los pobres, la pobreza, ¿no? Y
hace un comentario y hace un recuerdo que se le viene en una reunión con sus amigos, porque evidentemente, al ser una persona culta, lo invitan sus amigos, bueno, al lugar donde vive, Olivos, en esa época, una zona residencial. Entonces también ahí sale el comentario de la basura. Que es muy interesante eso porque mucho tiempo después se hizo un análisis dentro de la, por mi hija, ¿no? Gaby, que es nutricionista, me contaba que uno de los trabajos que ella presentó antes de recibirse fue justamente el análisis, basurología, digamos. Y llegaron a la conclusión de que el 30 al 40% de la basura que se tira en esos barrios residenciales es comible. Es terrible, terrible esa. Entonces, lo que está diciendo Roa mucho tiempo antes, evidentemente, bueno, ya confirma eso. Bueno, pero a lo que voy yo es Era peor. Sí, por supuesto. Mucho peor. Está todo el texto atravesado por estos dos contrastes, ¿no? Comer, ser comido, tragar, ser tragado. Fíjense después lo de Saint-Exupéry, lo del poeta. Usted vino al país del mito. Yo lo llevo y le muestro esto. Y el franchute dice se quedó llorando. Porque claro, ahí empieza con mucha ironía a contarnos el comer una torta de tierra colorada, que vos que sos médico, Alejandro, sabes bien que la tierra colorada es por el gran contenido de hierro que tiene, ¿no es cierto? Entonces, lo que se produce es una parasitosis intestinal en estos niños. Entonces, por eso comen tierra, de esa manera compensan la geofagia. Bueno, es decir, está tan bien para mí. ¿Qué, pero les hacía de algún modo qué? La tierra esa. Bueno, no, porque no es, dije, eso no se digiere, ¿viste? Pero es una manera que encuentra el organismo de intentar una compensación, de saciar algo, que no se puede saciar de otra manera. Pero no, por supuesto que eso no es libre, eso no está preparado para comer, digamos. Pero, más allá de que el contenido sea fisiológicamente capaz sienten algo que les hacía, sí, ¿viste? En la serie y en el libro, por supuesto, ¿no? En 100 años de soledad, hay un personaje, Amaranta, que justamente es la que come tierra, ¿no? Bueno, entonces seguimos con las citas. La próxima cita es, empezamos con una cita literaria, después una cita religiosa, después una cita filosófica, ya mezclada en una, cuando le pide cuando está recordando a Caroline, le pide a Elgar. Elgar fue, digamos, un músico inglés muy reconocido. Él fue el que hizo la bomba de circunstancias, Edward Elgar, y tuvo 5 marchas. La número 1 es la que fue para la coronación de Eduardo VII, o sea que un músico muy reconocido. Y Casals es un músico de origen español, que justamente Pablo Casals, un violonchelista excelente, después fue director, bueno. Y fíjense lo que pasa en 1973, mueren los 3 Pablos. Muere Pablo Casals, muere Picasso, Pablo Picasso, y muere Pablo Reyes. 73. Bueno, eso entre paréntesis. La cuestión es que hay otra referencia ahí al Homo homini lupus. Eso es una cita de Hobbes, del Leviatán, que enganchamos con el monstruo marino, de la primera de Hobbes. Fíjense cómo él nos va indirecta y directamente siempre generando el tema que es estos dos contrastes. Fagocitar, comer, tragar. Ese es el verbo y el sustantivo que atraviesa todo el texto. Y ser comido. Claro, sí, y a la vez ser comido, ¿no? Bueno, siguen los recuerdos y se encuentra con el recuerdo con el poeta Campos Cervera, que es considerado el poeta más prestigioso que tiene Paraguay. No sé si es así, corríjanme.
No sé, El más premiado es Elvio Romero. Sí, que es más también conocido, falleció en Buenos pero de Aires. calidad literaria como que el otro es, eso es lo que leí por lo menos, no sé, yo lo desconozco la obra de él. Hay un solo texto de él, de Campos Cervera, que fue Cenizas Redimidas, Cenizas que es donde él, bueno, ahí su obra yo poética está digo ahí. que debe ser, porque hay una calle, Campos Claro, Cervera. Campos Cervera. Y bueno, entonces ahí se produce esa conversación, porque también Campos Cervera, que era más de izquierda que Roa, viene, esto está hablando ya en la realidad, no en la ficción, ¿no? Se viene expulsado, exiliado, ¿no? Del ¿Es régimen. contemporáneo de Roa Bastos? Es anterior, Anterior. es más grande. Pero acordate que las expulsiones para Fueron la varias. veníamos Sí. antes de Stroessner, Claro, claro. Sí. La cuestión es que entonces ahí también hay una cita. Pero usted cree ya con una ironía, ¿no? Que la revolución le va a dar esa torta de hojaldre. Ya él desencantado de esas ideas, el narrador, ¿no? El personaje principal del texto. Es decir, creo que un texto, como le digo, a mí por lo menos me De encantó. lectura compleja. De lectura compleja para lectores curiosos, Sí. porque nos da dando pistas. Eso que dice ahí en un momento, La sociedad opulenta, es el título de un libro de un profesor de Harvard, John Keith Galbraith, que él escribió en 1958 un libro que se llama La sociedad opulenta. Más allá que Roa nos hace una, así como nos quiere difuminar la escena diciendo, basta, señor Harrington, pero no es señor Harrington, es este. Y donde en La sociedad opulenta, este profesor de Harvard analiza qué pasa en Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Y él dice de que el sector privado sí se enriqueció, pero que el sector público no, y que los medidores que tenían, el PBI, no podían reflejar eso que él estaba diciendo, porque no estaban midiendo los NBI, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas. Medían, por ejemplo, los presupuestos educativos junto con la cantidad de televisores que se vendían, por ejemplo, y ponían en un mismo nivel. Es decir, la educación americana y el consumo lo ponían como dos cosas. Y bueno, lo mismo dice el último Nobel, el húngaro. Tiene una cita donde dice que él va a estudiar a Rusia porque él sospecha que la población pobre sigue siendo oprimido por el comunismo como siempre fue oprimido por el monarquía, por el zarismo. O sea, la opresión sí. La opresión sí. No cambió. Y bueno, esto es un poquito así, ¿viste? O sea, los únicos beneficiados son la gente con algún poder económico. Sí. Y bueno, y el protagonista que esperaba a la pareja, también todo eso. Sí, eso también es el otro contraste. El otro contraste de donde también quizás podríamos decir encuentros clandestinos o secretos en un lugar oscuro y que termina con una escena de violencia, ¿no es cierto? Pero él que habla, no sé, esto interpreto de la pobreza y bueno, que los chicos eso representaría porque van al jardín. Sin embargo, termina como indiferente, ¿no? Es que él ya yo entiendo que a partir de su desilusión con toda esa cosa, ya él ya se posiciona en otro lugar. Entonces se recuesta, podríamos decir, con la ironía, diciéndole al poeta, ¿pero vos te crees que la revolución le va a dar la torta de hojaldre? O si no, con eso que a propósito lo hace sus amigos ricos, decirle, pero no solamente los arriba tienen la bolsa, los abajo también tienen. Y él sabe que es mentira, pero para de alguna manera, sutilmente, decirle, ustedes no saben lo que pasa afuera, más allá de la punta de sus narices, no tienen ni idea de lo que pasa. Es decir, yo creo que ahí él, digamos, manifiesta su postura, digamos, no ya ese compromiso militante, sino ese desencanto, ¿no? O sea, desilusión por una utopía, por una cuestión. ¿Ese cuento cuándo lo escribe en Buenos Aires?
Ese cuento lo publica en 1969, justamente en una trilogía, donde el último libro es Los lugares nocturnos. O sea que yo hago ahí una inferencia y digo... ¿En qué colección está eso? ¿En qué publicación? En ese libro. ¿Y cómo se llama el título? El título del libro tiene otro nombre. Porque yo creo que tengo toda la colección y no tengo ese cuento en ningún lado, por eso. Qué raro porque está considerado uno de los mejores cuentos de Roa. Ahí citamos los 4 o 5 que ellos consideran por su calidad literaria, ¿no? Sí. Y después, detrás veo me da la impresión de que está en la forma, ya esto ya es bien literario, ¿no? En la forma de escribir Borges y Joyce. Borges por el sistema de citas, podríamos decir Sarmiento también, ¿no? Tenía un sistema, Sarmiento, muy particular de escribir. A partir de la cita desarrolla el tema, ¿no? Y en Yo el Supremo también hay infinidad de citas. El Supremo es un derroche de cita, de la capacidad, la erudición que tiene Roa Bastos al contar, porque va enganchando citas de literatura, de filosofía, de historia. Es un libro para, deleitarse también. Pero bueno, yendo a este texto, a ver, a mí me parece, él decía complejo y el análisis que vos hacés, el cuento se vuelve más complejo. Sí, pero si yo lo tengo que simplificar al cuento, diría que el cuento habla de la desigualdad social, de los inconvenientes que plantea el mundo en ese sentido, pero en esa pareja yo creo que rescata algo que muchos rescatan, que es el amor, digamos. O sea, hay ahí una cosa de necesidad insatisfecha y que nunca va a ser solucionada, pero aparecen este personaje, esta pareja, que le dan la cuota, otra cuota, digamos. Hay otra cosa ahí, que al final se pierde, y es como que se dice, sí, bueno, mira, está el amor, pero el amor también tiene esto. Porque el cuento habla del desencanto. Claro, pero hay un punto de encanto, digamos, ahí en esa pareja. Pero está bueno lo que dice Maggie, porque el cuento, en el personaje, está encarnado el desencanto, la desilusión. Entonces él se siente, en un primer momento, como le dice el otro, ¿un guayer? ¿Sos un guayer? Sí, le dice, o no sé. ¿Por qué? Porque él no se pone en la postura del guayer, se pone en la postura del que una persona que estuvo entusiasmada, ilusionada por un proyecto político o por una escena erótica en una pareja, y después, ¡paf!, la desilusión. Entonces también creo que el marco es la desilusión. El desencanto. Como vencido también. Como vencido, como lo que lo representa. Solo. Cuando va al baño, camina. Y que ese es el final, el final siempre es la soledad, digamos, ¿no? Claro. La soledad también, muy bien representada. Si tomamos conciencia, digamos, de qué podríamos... Claro, pero también, digamos, como la soledad también, Sí. ¿no? Muy bien descrita, ¿no? En ese ambiente, está solo, acompañado por su lectura, ¿no? Y que termina violentamente, o sea, Sí, absolutamente. una Sí, crónica sí, de un sí, encuentro sí. de pareja sencillo, Sí. nada complejo, que termina ¿Y violencia. cómo contar la escena, ¿no? Porque dice, y pronunció la palabra infame, pero no nos dice cuál es la palabra, ya sabemos, ¿no? Puta. Y después que la golpea y no dice contra la pared. La pared, por eso les decía, eso es muy golpea. joyciano, eso es muy joyciano. Esa forma de escribir, esa forma de contar, la silueta se fue agrandando por su toalla. No sé cómo Acá se dice Daniel Carauni, Ah, Sí, dice, pudo haber tranquilamente Roa Basto integrado al prestigioso boom Latinoamericano. también, absolutamente, sí. un latinoamericano. Sí, bueno, él publica en esa época, él integra el
boom latinoamericano. Él publica Yo el Pero Supremo no en tuvo- 1974. Pero no Lo que tuvo pasa es que tanta nosotros- prensa, parece, ¿eh? No tuvo tanta prensa como otros. Probablemente sí, los que van en la, Hasta ahora, en la delantera del boom, que fueron Carlos Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez, bueno, como que eclipsaron a los demás. Sí. Pero había otros escritores de Sí. una talla bárbara, que son José Donoso, Roa Bastos. Sí, para no contar a los históricos, llamémosle así, Borges, Asturias, a Domingo José Cela, no latinoamericano, Cela, a Carpentier, que son al mismo Rulfo, Sí. son como previos, ¿no? Porque eso podríamos decir, Macedonio Fernández escribe Museo de la Novela de la Eterna en la década del 20, y no la termina de escribir nunca. Entonces su hijo la publica después, en 1967. Tranquilamente está integrando también toda esa, como decíamos el otro día, ¿no? Cómo fueron las literaturas copando. Y disculpa que te interrumpa, ya que nombraste a Rulfo, ¿cómo comparar la literatura de Rulfo y de García Márquez? Bueno, hay una cuestión ahí que está muy interesante, que es el realismo mágico, digamos, ¿no? Pero en el caso de Rulfo... En la calidad te estoy preguntando. No, calidad extrema, los dos, maestros. Los dos. Pero ¿quién de ellos sería? No, porque eso son cosas muy subjetivas. Yo no tengo los elementos ni la herramienta desde el punto de vista así... Pero Rulfo es increíble, ¿verdad? Total, absolutamente. Sí. Fíjate Lo que que ahí... tiene García Márquez tiene mucha fantasía. Su lectura te llena de colorido, de Ahora, si magia. vos me preguntás, Pero la calidad de Rulfo claro, es ahora increíble. si vos me preguntás, dentro de las obras, dentro de los textos de García Márquez, cuando él escribe en modo realismo mágico, o cuando escribe el coronel no tiene quien le escriba, vos me decís, bueno, si yo tuviera que elegir, despojándome haciendo una abstracción así, y capaz te elijo el coronel no tiene quien le escriba, que no es realismo mágico. Bueno, él dice que es su mejor libro ese. Y Sin acá embargo, mira, me muero por a la vez te digo del otro lado, doy vuelta a la moneda y te digo, la 100 años de soledad me llegó al corazón. Bueno, por eso te digo, Entonces, hay mucho de es emoción, muy difícil. pero calidad gramatical y de Rulfo está muy Absolutamente, muy pero a la bueno, vez es fíjate increíble. vos lo que ocurrió con Es Rulfo increíble. y lo que ocurrió con Roa Bastos. Los dos, uno con Pedro Páramo, Sí. prácticamente eclipsaron sus textos cortos. Claro, Rulfo no puede Pero- leer más nada. El Llano en Llamas, sí, todos sabemos nosotros que estamos en un círculo más o menos literario, pero en sí lo que trasciende, lo que lo hace conocido a Rulfo, es Pedro Páramo. Y lo que lo hace conocido y prestigioso a Roa Bastos es Yo el Supremo. Fue bien. De este libro, como decíamos hoy, ni hasta sus más allegados tenían conocimiento de Vigía este. de la Pedro unidad Páramo que es no tuvo asombroso. tanta. una cosa extraordinaria. Así que ¿Cuál título? Pedro Páramo No, cosa. es Está escrito bajo el LCD. sí, Totalmente, porque no puede sí, imaginar. no puede escribir así de esa manera, sí. ¿De qué No, nacionalidad yo diría es? Mexicano. del O mezcalito. capaz, no sé, Escribe, alguno de esos escribe en tal vez, 1953. alguno de esos Borges tal vez. alcanza a leerlo Si no, no se puede. y lo visita a Rulfo en 1984 y le dice Rulfo, maestro, tanto tiempo y nos venimos a encontrar acá. como poder. Bueno, Pedro Páramo nos Páramo. hizo Se hizo película. ¿Está en la literatura? realmente fue una entrevista muy linda esa. Pero volviendo a Robastos, creo que ponemos por lo menos nuestro aporte en el traer Muy bien. un texto breve de él que tiene una calidad para mí Sí, impecable. Juanchi, acá yo no entiendo dice Ani, Bernet, Bernet. ¿cómo podés comparar con el boom de las mujeres escritoras hoy? Bien, claro, lo que pasa es que son como, digamos, se da un proceso entre los escritores que es el de acción y reacción, digamos, ¿no? O si podríamos, en términos del crítico literario Harold Bloom, precursores y efebos.
tiene que haber primero un precursor para que después le salga un efebo. Pongamos el caso de Homero. Homero escribe la Odisea y la Ilíada de la Odisea. ¿Quién sale después? Virgilio. Y escribe o reescribe esa historia que ya contó hace 500 años, Homero. Después sale Dante y lo lleva a Virgilio como el que lo conduce y lo lleva por el infierno. Después, ya en la actualidad, Joyce, que lo lleva como subtextos a la Ilíada, poniendo como título Ulises, y a Shakespeare. Entonces, la relación yo creo que está directamente. Es decir, si ella pregunta por el boom de las mujeres ahora latinoamericanas, siendo una de las emblemáticas Mariana Enríquez, se produce las antípodas. Si García Márquez escribía en el realismo mágico, ella se va a un realismo sucio. Si Cortázar tenía esos cuentos fantásticos, bueno, ellos hacen otro tipo de literatura, pero que es la contracara, que por lo tanto es un espejo invertido. No sé, por lo menos eso es lo que me parece a mí. Te quiero preguntar algo, Juanchi, que se me acaba de ocurrir ahora que están hablando del boom de las mujeres latinoamericanas. ¿Qué opinión tenés de Isabel Allende? Ah, las mejores. Sí, de las mejores. Yo leí, bueno, por supuesto su novela emblemática es La Casa de los Espíritus, sí, ¿no? Después fue llevada al cine, sí, en la versión hace muy buena, 90, sí, muy buena, muy bien ambientada, muy bien hecha. Pero ella es muy prolífica, porque hay escritores que así como son, así está un Rulfo, pero así también hay una Isabel Allende. Te voy a contar una anécdota que me impresionó cuando fuimos con Pollo de Zuliani a Santiago de Chile. En la época andábamos con el grupo Prevenir, que era la prevención del HIV y del SIDA. Bueno, entonces Ricardo Colombi estaba como intendente acá y él nos habilita una especie de Secretaría de Salud descentralizada. El grupo Prevenir funcionaba en la municipalidad como un grupo de prevención, pero que teníamos presupuesto. Entonces nosotros podíamos organizar charlas, podíamos... Que yo... ¿Qué cabeza tenía que tener para abrir? Bastante. Sí, está bien, nos pusimos de punta con la iglesia, por supuesto, era de hecho, era Tabadi en esa época, pero bueno, más allá de todo eso, Luc Montagnier, que fue el que descubre el virus del HIV, viene a un congreso internacional, el primer congreso internacional que se hace en Santiago de Chile. Por supuesto, le planteamos a Ricardo y dice, sí, cómo no, vaya. Y nos fuimos con Pollo Zuliani. ¿Sabes lo que me impresionó a mí? Que ni en el free shop del aeropuerto de Santiago conseguimos los libros de Isabel Allende. ¿Pero estaba Pinochet todavía? No, nosotros nos fuimos en el 95. Fue después, mucho después de Allende. O sea, ¿a qué voy? En Argentina y en Chile hubieron dos procesos post-procesos totalmente diferentes. Acá se generó una apertura terrible y allá siguió sin tener ya las coerciones, pero como que la sociedad ya quedó, por ejemplo, a las 10 de la noche, sin haber toque de queda, pues ya no había más toque de queda. Seguía no estaba Pinochet, pero el pinochetismo seguía. Sí, mental. Claro. Mental, claro. Pero ya no había... Sí, pero seguía. Acá rompimos con eso, ¿sí? Por las FM, por muchas cosas. Allá no lo grabaron a Montagnier. Acá cualquier congreso, sin desmerecer los congresos, pero cualquier congreso de mínima categoría, filmado, grabado, por todos lados. ¿Sabes? Bueno, allá en francés lo grabaron. Otra sociedad. Sí, otra sociedad. ¿Esta primera parte? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.